nace, crece, se desarrolla, se reproduce porque la palabra de Dios corre, se glorifica, se multiplica en los corazones y recae en la congregación. Entonces, son tres lugares, tres lugares. Entonces, de un lugar a otro tenemos caminos. Así que del texto al predicador hay un camino y ese camino se llama hermenéutica, como vimos ayer, que es la buena interpretación. Entonces, del texto al predicador hay un proceso que es hermenéutica mediante el estudio. Y del predicador a la congregación, entonces el camino es la homilética. La homilética. Y mencionamos anoche que ambos procedimientos, tanto el procedimiento de la hermenéutica como de la homilética, son dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, el ideal es que eso sea dirigido por el Espíritu Santo, porque la hermenéutica, que es cuando estudiamos la Biblia para interpretarla correctamente, si el Espíritu Santo no me guía, no guía mis pensamientos, no guía mis ideas, no voy a comprender bien, porque al fin y al cabo Él fue quien inspiró ese contenido de toda la narrativa bíblica. De igual manera, en el proceso homilético, que es el arte de yo presentar el sermón, si el Espíritu Santo no guía, el asunto no será factible, porque el Espíritu Santo es quien me organiza las ideas para yo exponerla, pero también es el que prepara los corazones para que escuche el contenido bíblico y lo puedan atesorar. Entonces, esos son los tres lugares del sermón que lo vimos ayer. Ahora vamos a ver algunas generalidades hermenéuticas, o sea, aspectos generales de la hermenéutica. El dios Hermes. Quiero mencionarle esta mitología, esta mitología. El dios Hermes. Hermes era el intermediario entre la humanidad y el Olimpo. Esto es mitología griega, o sea, esto no es real, no es real, pero es de donde se toma el concepto hermenéutica. Hermes, en la mitología griega, en la creencia griega, era el intermediario entre los seres humanos y el Olimpo. El Olimpo, según los griegos, era el hábitat de los dioses, donde los dioses habitaban. Saben que ellos tenían creencias politeístas, creían en muchos dioses. Entonces, ellos entendían que Hermes era el que recibía el mensaje de los dioses, lo interpretaba y lo adaptaba a un lenguaje humano. Mírenlo aquí en esta, en este siguiente enunciado, en este enunciado. Hermes recibía el mensaje de los dioses para interpretarlo y adaptarlo al entendimiento humano. Entonces, de ahí es que viene el concepto de hermenéutica, de supuestamente el dios Hermes. Entonces, de ahí es que se toma el concepto. Recuerden que eso es mitología griega, no algo real. Solo le menciono esto para que podamos ver el origen de la palabra hermenéutica, que es la ciencia de interpretación. Ahora, la iglesia y la hermenéutica. La iglesia y la hermenéutica. Esto es bien, bien interesante tenerlo en cuenta. Escuche bien. La solidez, oiga bien, la solidez del pensamiento cristiano y la vida misma de la iglesia dependen del lugar otorgado en ellos a la Biblia y del modo de examinar sus textos. O sea, que la solidez de la iglesia y la vida de la iglesia dependen en gran manera de cómo se ha interpretado la Biblia a través de la historia. Porque hoy nosotros tenemos como iglesia un sistema, por ejemplo, de adorar los sábados. Nos reunimos los sábados y adoramos a nuestro Dios. Pero ¿de dónde se ha tomado esa idea de reunirse en sábado? De la Biblia, de cómo se ha interpretado a través de la historia el texto de la Biblia. Entonces, es importantísimo el asunto de la hermenéutica, de que el Espíritu Santo dirija mis pensamientos al momento de yo estudiar la Biblia
porque, porque eso de alguna manera u otra, dependen la solidez y la vida de la iglesia. Otro detalle con respecto a la iglesia y la hermenéutica es que las formulaciones doctrinales, la piedad y la acción del pueblo de Dios cabalgan siempre a caballo de la hermenéutica. O sea, lo que tiene que ver con formulaciones doctrinales, las acciones de la iglesia, cabalgan siempre a caballo de la hermenéutica. O sea, que dependen de todas las doctrinas que tenemos en la iglesia y las acciones que ejecutamos como pueblo de Dios, es resultado propiamente de la hermenéutica, de cómo hemos entendido, interpretado la palabra de Dios. Gerald Evelyn dice lo siguiente: la historia de la iglesia es la historia de la interpretación de la Sagrada Escritura. O sea que, vuelvo y repito, todo lo que tenemos como iglesia hoy, en cuanto a doctrina se refiere, todo lo que practicamos, todo lo que creemos, todo lo que enseñamos, es el resultado de la interpretación que se ha hecho en la historia de la palabra de Dios. Así que eso es lo que tiene que ver en cuanto a la iglesia, nosotros como iglesia y la hermenéutica. Ahora, hay una distancia, este es un punto bien interesante aquí. Bueno, antes de pasar, ¿hay alguna pregunta, alguna interrogante de este punto aquí? La iglesia y la hermenéutica. A ver. Vamos a ver, pueden hacerla en el chat, como también pueden levantar la manito y le damos la oportunidad. En el chat es más eficiente porque podemos tomar todas las preguntas sin límites allí y quizás abarcarlas. Si hay alguna pregunta, pueden colocarla en el chat. ¿Ok? O, si está todo claro, vamos a poder en Ok, el chat. podemos continuar entonces. Todo claro, ponerlo en el chat y así sabemos que podemos seguir avanzando, ¿verdad, pastor? Ok, entonces ya vimos cómo la iglesia, de alguna manera u otra, eh, eh, hoy en día es sólida porque ha hecho hermenéutica dirigida por el Espíritu Santo en el pasado. Entonces, vamos a ver la distancia entre el lector y la Biblia. O sea, aquí en este detalle, en este punto aquí, vamos a ver otro elemento que habla de la gran importancia de la hermenéutica, de la buena interpretación bíblica. Oiga bien, existe una distancia entre el tiempo actual y el tiempo en que se escribió la Biblia. O sea, hay una distancia de tiempo bien marcada, porque el último versículo bíblico que se escribió hace más de 1500 años. O sea, hay una distancia de tiempo. Hay una distancia de tiempo. ¿Qué otra distancia hay? Hay una distancia entre nuestra cultura y la cultura en que se desarrolló la Biblia. O sea, la cultura del Medio Oriente es una cultura muy diferente a la de nosotros aquí en Occidente, muy diferente, muy diferente. O sea, son cosas bien marcadas. ¿Qué otra cosa? Hay una distancia entre nuestro idioma y los idiomas de la Biblia, porque el idioma, los idiomas bíblicos, en el caso del Antiguo Testamento es hebreo y algunas porciones en arameo. Y el caso del Nuevo Testamento es el griego. Entonces, eh, en cuanto a idioma se refiere, hay una distancia bien marcada. Que de este lado lo que más manejamos es español, inglés, francés, creol. Eso es lo que más abunda aquí en esta área de nuestro continente americano. Así que hay una distancia de idioma. ¿Qué otra cosa? Hay una distancia entre nuestra persona y el escritor de la Biblia. O sea, hay una distancia entre
el pastor Paul y la persona de Daniel, de Ezequías, de Moisés. Entonces, tenemos distancia en tiempo, en cultura, en idioma y en persona. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la hermenéutica? Dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, la hermenéutica, guiada por el Espíritu Santo, lo que busca es de eliminar esas distancias. Oiga bien, o sea que aunque el tiempo en que se escribió la Biblia es hace miles de años, el Espíritu Santo busca la manera, mediante la buena interpretación, de que lo que ocurrió hace mucho tiempo, eso nos sirva en el tiempo hoy, en nuestro tiempo actual. Entonces, la hermenéutica guiada por el Espíritu Santo hace que se derrumben esas barreras y todo el contenido de la Biblia sea 100% de beneficio para cada ser humano hoy. Entonces, aquí vemos que la buena interpretación de la Biblia elimina muros de tiempo, de cultura, de idioma, de persona, porque hay un Espíritu Santo con poder maravilloso que guía todo el proceso. Y vemos en la palabra de Dios que un texto que se escribió hace miles de años, una persona que yo no conocí, una cultura diferente, idioma diferente, pero eso me sirve para yo tener paz, esperanza hoy y yo pueda alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la hermenéutica. Por eso el texto bíblico no es cualquier cosa. Y al momento de ir tenemos que tener un corazón lleno de buenas herramientas para sacarle el mejor provecho. ¿Hay alguna argumentación en este punto aquí de las distancias? A Ok, ver. sí, Pastor. La pregunta es que, por ejemplo, ¿pudiera usted decirnos o darnos un ejemplo, o sea, de ese tipo de distancia y cómo nos afecta esa distancia? Si hay algún texto que podamos ejemplificar o algo, o de qué manera, cuando usted habla de distancia, que podamos entenderlo un poquito más, el asunto entre el tiempo, por ejemplo, distancia entre cultura, un ejemplo. Bueno, Una de los ejemplos no te voy a dar un versículo por cada distancia, pero uno. tenemos el concepto claro. Por ejemplo, el tiempo. Yo le mencioné que el último versículo que se escribió de la Biblia en caso del libro de Apocalipsis hace más de 1500 años, pero a pesar del tiempo, por medio de una buena interpretación, aunque es un texto que se escribió hace mucho, yo le puedo sacar beneficio hoy, pero eso lo hace el Espíritu Santo por medio de un buen método de estudio. El asunto de la cultura, son culturas diferentes allá en Medio Oriente y nosotros, pero aún así se adapta a nuestro estilo hoy todo el contenido de la Biblia y me beneficia a pesar de que son culturas diferentes. Por ejemplo, allá esa gente no conocía lo que es un mangú, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero aunque tenemos, esa gente tenían estilos diferentes de comida y nosotros otro estilo, aún así el contenido me beneficia hoy y rompe la barrera de la cultura. El asunto del idioma, a pesar de que se escribió en hebreo, el, 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 el texto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hace un proceso en los corazones de las personas que trabajan en las traducciones y hoy la tenemos en nuestro idioma. O sea que el Espíritu Santo, por medio de un buen proceso de estudio, ha eliminado esas barreras, esas distancias, y hoy podemos disfrutar el texto bíblico como si fuera a nosotros que Dios le escribió eso hoy. Alguna pregunta, pastor, aquí en el aire, nuestro hermano Kevin Marmolejo. Ok. A ver. Ajá. ¿Escuchan? Sí, perfectamente. Sí, Sí. buenas tardes. Yo nada más quería añadirle a eso, Paul, que un ejemplo del tiempo, ¿verdad? De lo que se está hablando aquí.
Un texto bíblico es cuando Pablo escribe en su tiempo que él todo lo podía en Cristo y que también que ese mismo Cristo, ¿verdad? Que nosotros creemos, lo fortalecía. También nosotros podemos también en nuestro tiempo, por fe que tenemos en el Señor, también poder decir en momentos difíciles, en cualquier momento, que el Señor Jesucristo también a nosotros también nos fortalece también. Es un ejemplo, vamos a decir, bíblico, cuando Sí, se trata de tiempo. Porque en su tiempo lo dijo por la situación que él estaba pasando. Pero también nosotros también en nuestro tiempo podemos decirlo con afirmación que así también será con nosotros. bien, Muy bien. Pastor, una pregunta. Déjame ver si hay sí, otra. ¿Es posible entonces que podamos determinar a través de la hermenéutica? Usted sabe que en muchas ocasiones hemos escuchado, quizás algunos de los que están aquí han escuchado esto, que según el apóstol Pablo, hablando de los Corintios, le dice que las mujeres que no pueden hablar, que no usen esto, que se tapen la cabeza. Entonces, con relación a la cultura, yo entiendo que la hermenéutica nos ayuda entonces a poder interpretar que lo que Pablo estaba hablando era para esa cultura en ese momento específico o algo así. No sé si me doy a entender. claro, al momento de nosotros estudiar, nosotros vimos ayer lo que son los contextos del texto que más adelante lo vamos a volver a ver. Cuando estudiamos el contexto histórico de un versículo, vamos a ver cuáles son los elementos culturales que hay allí que no necesariamente se aplican a nuestra cultura. Porque, por ejemplo, cuando vamos al caso de Abraham, la historia de Abraham, ellos en su cultura mesopotámica, ellos tenían como cultura que tenían una esposa, pero la esposa tenía concubinas y hasta se podían acostar el marido con esa concubina. Pero eso no se adapta hoy a nuestra cultura. Incluso eso, aunque era cultural, no era voluntad de Dios en aquel entonces. O sea que cuando estudiamos los textos de la Biblia y vemos el contexto histórico, vamos a ver cuáles elementos culturales se conectan o no con lo que es propiamente la voluntad de Dios. Si se conectan con la voluntad de Dios, bueno, algunos son aplicables a nosotros hoy, otros no. Con estos ejemplos, yo creo que a lo mejor les tenemos la mayoría clara. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si estamos claros. Póngalo allí, estoy claro. Estoy claro. Esa es una manera de nosotros interactuar, pastor, y que usted vaya viendo. Sí, pastor. Adelante. El mismo Pablo nos lo dice, ¿verdad? Romanos 15:4 nos dice acerca del tiempo. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la escritura tengamos esperanza. Oiga, oiga, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, líder. Eso es puntual 100%, claro que sí. Gloria a Muy Dios. buen texto, muy buen texto. Entonces, la idea que estamos presentando aquí en este punto, la idea principal es que a pesar de que la Biblia se escribió hace mucho, cultura diferente, idioma diferente, personas que no conocimos, a pesar de todo eso, por medio de la hermenéutica, por medio del buen procedimiento de interpretación guiado por el Espíritu Santo, nosotros podemos saborear cada versículo de la Biblia como si fuera escrito para nosotros personalmente por Dios hoy, ahora. Eso lo hace la buena hermenéutica. Por eso es tan importante, porque por medio de ella le sacamos buen provecho a la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Excelente. Tu hermano Dainer Mosquea nos dice que está oscuro. Así que, pastor, a lo mejor tenga alguna preguntita ahí que debe aclarar. Bueno, ¿en qué sentido él está oscuro? Que exprese alguna interrogante, a ver. Vamos a ver, o nos ponen el chat por allí para saber si podemos ayudarle. A Ok. ver.
Ok, seguimos entonces. Cualquier pregunta no la. Ok, Dilson Jacks levanta su mano. Adelante. Adelante, Dilson. Disculpe, buenas tardes, Buenas pastor. tardes. Disculpe, tenía una pregunta de que un contexto historial, de que si hay un lugar donde nosotros debemos buscar esa historia, como las normas y culturas, o si nomás debemos buscar esos como libros con historiales que encontramos o en la internet, o no sé si nos recomiendas un lugar donde podemos estudiar ese, como de historia. Ok, ok. En cuanto al contexto histórico, eh, yo les recomendé anoche el Comentario Bíblico Adventista. Son 7 tomos, son 7 tomos, y allí hay un gran contenido histórico bíblico. Cada tomo argumenta versículo por versículo la Biblia y da marco histórico, contexto histórico, y tiene muchísimo material en ese punto del contexto histórico. Ese es el que principalmente es recomendable, que podemos tener acceso muy fácil por medio hasta de aplicaciones en el celular. ¿Será, pastor, que Historia del Cristianismo, tomo 1 y tomo 2 nos ayudarían también? No, Ok. porque esos libros del autor Justo González, ese libro lo que escribe o comenta, argumenta acerca de la historia cristiana, pero justamente después de la era apostólica. O sea, es del año 100 para acá. Ok. Y la Biblia se escribió del año 100 para abajo. O sea, que no argumenta en sí de hechos bíblicos, sino de lo que experimentaron los reformadores y cómo se desarrolló la iglesia cristiana, pero después de la muerte de todos los apóstoles. Ok. Pues creo que podemos avanzar entonces hasta aquí porque no hay más preguntas y podemos avanzar, que nos afirmen con un sí, ¿verdad, pastor? Para poder estar claro de que podemos continuar. Vamos a ver, Ok, ayúdenos con un sí, para poder avanzar. Sí, con 5 o 6 sí, más de 57 personas que hay, yo creo que podemos seguir avanzando. Sí, ok, sí, sí. Ok, pastor, ok. adelante. Entonces vamos a ver ahora los 4 tipos de hermeneutas. 4 tipos de hermeneutas. El primero, o sea, vamos a ver los 4 tipos de personas que hacen interpretación, que hacen hermenéutica. Y todos estamos ahí. En alguna clasificación usted y yo vamos a caer. Pero conforme a las características, usted se va a identificar. Y finalmente vamos a decir cuál es el que se conecta con la voluntad de Dios, cuál es el ideal de Dios. Vamos al primero, el radical. Una persona radical, un hermeneuta radical. ¿Cuáles son las características? Bueno, su interpretación está dominada por la tradición. Recuerden que esos son los tipos de personas que interpretan la Biblia. Su interpretación está dominada por la tradición. Eso es peligroso. Porque cuando yo voy a la Biblia, yo no puedo interpretar la Biblia conforme a tradiciones. Eso es peligroso. Así que radical, su interpretación está dominada por la tradición. No porque aquí siempre se ha hecho eso. No, pero que eso no tiene que ver aquí en la iglesia, que siempre se haya hecho una cosa, no quiere decir necesariamente que eso esté en la Biblia. Así que algo bíblico no puede estar sujeto a tradiciones. Eso es peligroso, pero eso lo hace radical. ¿Qué otra cosa hace radical? Se enfoca más en lo que creían los pioneros adventistas. Eso es peligroso también. ¿Por qué? Porque
la verdad bíblica no es estática, sino dinámica. Oye bien. Y los pioneros, algunos de ellos, ustedes saben, bueno, los que conocemos un poquito el que conoce un poquito la historia adventista, sabe que el primer grupo milerita se formó de personas que venían de diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes creencias, pero el Espíritu Santo comenzó a envolverlo y a compactarlo en un solo grupo. Entonces, ellos venían con ideas diferentes. Muchos pioneros no creían en la Trinidad, porque eso le habían enseñado en la iglesia de donde venían. Algunos no creían en el sábado. Algunos creían, y ese era un concepto muy popular en cuanto a la salud se refiere, que fumar era beneficioso para el sistema respiratorio. Entonces, cuando nosotros estudiamos algunos anales, algunos documentos de los pioneros, vamos a encontrar asuntos que ellos creían, pero que son peligrosos creerlo ahora, porque después que ellos afianzaron su fe en el Señor, el Espíritu Santo utilizó el ministerio profético de Elena de White y ella entonces comenzó a recibir visiones y mensajes de Dios y comenzó a escribir y la verdad fue creciendo. Por eso ella recibe mensajes del Señor hablando en algunas cartas, ¿no? Que el fumar no es beneficioso para la salud como se cree. Y allí entonces ellos comenzaron a cambiar de parecer. O sea que el radical se enfoca en lo que creían los pioneros sin saber cuál era el trasfondo de eso. Eso es peligroso también. ¿Qué hace también el radical? Una persona radical en la iglesia. Se interesa principalmente en los tiempos antiguos. Usted ve que el radical tiene un lenguaje que siempre dice, no, porque antes se hacía. No, porque en los tiempos 90 la cosa era así en la iglesia. No, porque no, no, no. El tiempo pasado ya pasó. Lo pasado es pasado. Y no podemos vivir en el pasado. Pero el radical se enfoca mucho en lo que ya pasó, en lo que la iglesia hacía antes. Eso es peligroso. Entonces, esas son tres características de una persona radical. Y eso mismo lo lleva, y, o sea, el pensamiento de radical, lógicamente, es el resultado de cómo radicalmente interpreta la Biblia. Porque ese estilo es resultado de cómo va de manera errónea a la Biblia. Se interesa, o sea, su interpretación está dominada por la tradición, eso es incorrecto. Se enfoca en lo que creían en los pioneros por allá y se enfoca en los tiempos antiguos. Eso no es un buen tipo de hermeneuta, es radical. El segundo tipo de hermeneuta es el extremista. ¿Qué hace el extremista? Bueno, se enfoca en interpretar de manera literal el texto bíblico. El extremista todo lo que ve es literal. Cuando va a Apocalipsis 13 y ve una bestia que sube del mar, lo que piensa es en Godzilla, porque todo es literal, no hay cosas simbólicas para el extremista. ¿Qué otra cosa hace el extremista? Usa citas selectas del espíritu de profecía, lo que le conviene, asuntos selectos, no un todo, no, sino lo que él le conviene, conforme a su extremo, o sea, lo que alimenta a su extremo, eso él lo coge. Lo que no le da fortalecimiento a su extremo, lo deja. ¿Qué otra característica? Una persona extremista no toma en cuenta el contexto al momento de estudiar. No toma el contexto. Y eso es peligroso. Ayer mencionaba que un texto fuera de contexto es un pretexto espiritual.
Entonces, los extremistas no tienen un buen enfoque hermenéutico. ¿Qué otra característica tiene el extremista? Es sobreprotector de las normas eclesiásticas e inflexible. Oiga bien, quiero mencionar algo en este punto aquí. Hay dos cosas en cuanto a deberes se refiere. Hay normas y hay principios. Normas y principios. Las normas son reglas que son de utilidad, pero que pueden variar. Pueden variar. Ahora, los principios son reglas que no cambian, que no varían. Por ejemplo, hacer cultos los miércoles es una norma o un principio bíblico. Es una norma o un principio. Vamos a ver en Es el chat. una norma. ¿Ok? Es una norma porque podemos en la conferencia general o la asociación puede decir, no, no va a ser miércoles ahora, sino los jueves. Y no hay problema. Eso no hay ningún problema. No altera la vida espiritual. Ahora, guardar el sábado, ¿es un principio o una norma? Un principio Es un principio. Principio. que lo Un establece la principio. palabra de Dios. Eso no cambia, eso no varía. Entonces, el extremista es sobreprotector de las normas, no de los principios, sino de las normas. Y lleva las normas como que son principios. Y eso hace daño. Eso hace daño en la iglesia. Entonces, el extremista tiene ese enfoque y así mismo interpreta la Biblia. ¿Alguien iba a decir algo? Pastor, en el aire, y es con relación al punto 2 del extremista. Es en cuanto al espíritu de profecía. La pregunta es, ¿no se puede usar el espíritu de profecía? A lo mejor no entendí. Cuando usted dice, usa citas selectas del espíritu de profecía, es importante y muy buena ese punto. Me gustaría que usted pudiera, no sé, sería allí. Ok. El punto 2 hay que entenderlo a la luz del punto 3, porque usa citas selectas del espíritu de profecía, pero naturalmente saca esas citas de contexto solamente para alimentar su extremo, su extremismo. Pero no es que es nada malo utilizar el espíritu de profecía, no, para nada. Todo lo contrario, eso es también palabra de Dios que nos beneficia espiritualmente. Pero el problema está, tú utilizar una cita, la sacas de contexto y es solo para alimentar tu extremo, tu extremo. Por ejemplo, en los testimonios, que son 9 tomos, en uno de los tomos, la hermana Elena le escribió una carta a una persona que tenía un resfriado. Era invierno y ella le hizo la recomendación que si era posible que esa persona se abstuviera en una misión que estaba el sábado, que se abstuviera de bañarse en sábado. Una recomendación. Entonces, un extremista puede tomar esa cita, la saca de contexto porque no conoce la situación en la que Elena le escribió eso al hermano y puede decir, bañarse en sábado es pecado. Mire lo que dice aquí. Entonces, está utilizando la cita selecta, pero la está sacando de contexto
y está alimentando su extremismo. O sea que a eso es que hace referencia a eso que estamos presentando. Estamos, Hermana Migdalia, ¿estamos claras con la aclaración del pastor? Me gustaría saber con relación a la pregunta, ¿verdad? Ok, perfecto. Seguimos, pastor, entonces. entonces, estamos en el punto de que es sobreprotector de las normas eclesiásticas, de las normas sobreprotector. Un extremismo que se enfoca más en las normas, porque el problema del extremista es que se enfoca en las normas más que en la persona. Se enfoca más en las normas que no son principios y lo pone por encima del bienestar de una persona y lleva las normas como que son principios. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Así que ese es el caso del extremista. ¿Qué otra característica tiene el extremista? Que no acepta el cambio con facilidad. No acepta el cambio con facilidad. Esto lo estamos presentando para que nosotros podamos cultivar el hábito de que cuando vayamos a la Biblia no podemos ir con prejuicios personales. Yo tengo que ir con un corazón abierto, dispuesto a que el Espíritu Santo me enseñe. Porque si yo voy con prejuicio o con lo que a mí me enseñaron, yo no voy a entender, no voy a dejar que el contenido de su palabra entre a mi corazón, entre a mi corazón. Entonces, no acepte el cambio con facilidad. Hay muchas cosas que nos han enseñado que no son realmente bíblicas. O sea, muchos detalles, detallitos, que cuando uno lo ve y uno, oh, y eso era así. Y, y, y el extremista no acepta el cambio, ¿no? Porque tiene en mente lo que le enseñaron o lo que le gusta y eso es. Y no, hay que ir a la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto a que el Espíritu Santo me nutra, independientemente de que eso haya sido lo que me enseñaron o no. Entonces, el extremista no acepta el cambio con facilidad. El otro tipo de otra característica del extremista es que hace uso de la hermenéutica del periódico. La hermenéutica del periódico es que cuando sale una noticia, eso lo vuelve loco al extremista y con tal noticia que salió se embala para la Biblia y dice, míralo ahí y comienza a publicar asuntos, pero conforme a la noticia que salió. No, la Biblia no necesita que salga ninguna noticia para nosotros saber que la Biblia es veraz, que la Biblia es literalmente real y que todo lo que está ahí se va a cumplir. Entonces, el extremista hace uso de la hermenéutica del periódico. Cualquier noticia es un alarde y un asunto porque el mundo ya se va a acabar mañana. Así que esas son características del extremista que no son provechosas para entender correctamente la Biblia. El tercer tipo de hermeneuta, entonces, escuche bien, está el liberal. El liberal. El liberal tiene lo siguiente como característica. Su interpretación está influenciada por los avances científicos y filosóficos. Oiga bien, científicos y filosóficos. O sea, que es una persona que está en la iglesia, pero lo que más le interesa
son los avances científicos y filosóficos, y conforme a eso es que diseña su fe. O sea que de los avances científicos y filosóficos dependen sus creencias. No necesariamente lo que dice la Biblia, sino lo que la ciencia y la filosofía dicen. Yo en una ocasión tenía un compañero en la universidad que él, aunque había nacido en la iglesia, él estudiaba muchas cosas de filosofía y mitología. En fin, es que él siempre le buscaba a los asuntos de la iglesia la 15ª pata al gato, porque ya él le había encontrado la sexta, la séptima, la octava, en fin. Pero todo lo que él argumentaba era con filosofía y asuntos de la ciencia, pero que no se conectan con los principios bíblicos. Así que el liberal hace eso. El liberal, cuando se enfrenta con asuntos espirituales, es el que usa el lenguaje de no, eso no es nada. Eso es liberal que lo hace. Entonces, ¿qué otra característica tiene el liberal? Creen que la Biblia debe adaptarse a los tiempos posmodernos. O sea, una persona liberal entiende que no es que yo debo de adaptarme a la Biblia, no, no, es que la Biblia debe de adaptarse a la cosa actual. Y eso es peligroso, porque usted y yo somos los que necesitamos salvación y somos los que necesitamos adaptarnos a lo que Dios ha diseñado. Dios no necesita salvación, somos nosotros. Por eso, como Dios no necesita nada, Él no debe de adaptarse ni a nada ni a nadie, sino como nosotros somos lo que estamos perdidos, es que necesitamos adaptarnos a lo que Él ha establecido que nos encamina a la salvación. Usted va donde un médico, el médico está sano, no sufre de nada cardíaco, pero usted sí. Y cuando usted va, le pone un medicamento. No, el médico no necesita consumir ese medicamento porque él está sano. Es el enfermo que necesita consumirlo. Así que el médico divino no necesita adaptarse a nada de nosotros. Entonces, el liberal entiende que Dios tiene que aceptarme. Mire, este punto yo lo voy a desarrollar bien claro, porque al momento de yo predicar en el nombre de Dios, no puede haber un rasgo de liberalismo, porque es peligroso, es peligroso. Dicho sea de paso, lo que el enemigo hizo en el cielo fue hermenéutica. O sea, el tipo interpretó de una manera errónea el gobierno divino y él dijo, no, espérate, esto no es así, esto es así, así. Y él tenía, cuando estudiamos la rebelión que Satanás hizo en el cielo, tiene muchos rasgos de liberalismo. Entonces, ¿qué hace el liberal? Y esto es importante nosotros tenerlo en cuenta como predicadores en el nombre de Jesús y como personas que estamos interpretando la Biblia. No, Dios es que tiene que adaptarse. No importa cómo yo me vista, no, Dios, no que Dios, las intenciones, no, Dios, aparte de la intención, aparte de la intención, Él está muy enfocado ya en lo que Él ha puesto como principio y eso hay que obedecerlo. No, es que yo me siento bien, por poner un ejemplo. No, pero es que yo me siento bien fumando. Eso me da como una tranquilidad. No, pero es que Dios dijo que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Y sabemos que eso hace daño. Entonces, no es como yo me sienta, es
que yo debo de glorificar a Dios en la obediencia. Entonces, el liberal cree que la Biblia debe adaptarse a los tiempos postmodernos. Y ahí entra, mis queridos, que yo tengo que cuidarme como cristiano, como predicador, cómo yo me recorto, qué yo me hago en la cabeza, porque con lo que yo tengo en la cabeza, yo doy un testimonio también. Y en nuestro lenguaje como predicadores aquí, en el nombre del Señor, mi estilo de vida es mi primer sermón. Es mi primer sermón. O sea, cómo las personas me ven. Somos cartas leídas y es un principio de la Biblia. Así que esto lo estoy mencionando porque no podemos caer en el error del liberalismo y creer como que no es Dios que tiene que adaptarse a mí. No, Dios indicó que no se puede usar prendas ahí en Timoteo, no usarás perlas, esto y aquello. No, pero que yo me siento bien con esto. No, no, es que Dios ya habló. No, es que yo me siento bien con este estilo de recortar. No, no, es que hay que mantener el pudor y la modestia con todo lo que hacemos y usamos con nuestro cuerpo. Así que no es un asunto de que de adaptación de Dios a nosotros, es de nosotros a Él. Entonces, el liberal entiende, no, eso no es nada, tal cosa, no, eso no es nada. Y es peligroso ir a la Biblia con esas ideas, porque así fue que actuó el enemigo en el cielo. Otra característica del liberal, busca la manera de revisar los asuntos bíblicos para ajustarlo a nosotros. O sea, el liberal va a la Biblia, lo que se ajusta a mi estilo, yo lo tomo, lo que no se ajusta, yo lo dejo. Y así mismo se interpreta la Biblia y eso mismo es lo que enseña. Y es muy peligroso eso. O sea, que este tipo de hermeneuta no es afín con la voluntad de Dios. Entonces, antes de yo ir al último tipo de hermeneuta, hemos visto el primero. ¿Cuál fue el primero? A ver. Vamos a ver, escríbalo en el chat ahí. Escríbalo en el chat. ¿Cuál fue el primero? Escríbalo en el chat. Vamos a participar por ahí mismo. ¿Cuál usted cree que fue el... Radical, radical. Ok, es radical. Mire, vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Yo lo voy a llevar allá. Es radical. Radical? Radical, mírenlo ahí. ¿Hay alguna pregunta en ese punto de radical? ¿Alguna pregunta? Si estamos claros con el concepto de radical, seguimos. Este no conviene porque está enfocado en la tradición, o sea, en lo que se ha hecho siempre, no necesariamente lo que está escrito. Se enfoca en el pasado. Eso no conviene. El segundo es el extremista. ¿Hay alguna pregunta del extremista? ¿O todo está claro? A ver, Aparentemente sí. ok. O todo está oscuro. El tercero, el liberal. ¿Hay alguna cuestión? ¿O todo está claro? Como dice el profesor mío, pastor, está claro como el agua turbia. Todo, Entonces, ajá, todo claro, todo claro. ok. No conviene, no es saludable ser radical, no es saludable ser extremista espiritualmente, no es saludable ser liberal. Ahora vamos al cuarto y el último, el conservador. ¿Qué hace el conservador? El conservador se concentra en el mensaje teológico de la Biblia. O sea, el conservador no está pendiente de que a la tradición, al tiempo antiguo,
de que a la ciencia, a la filosofía, no, no. El conservador se faja aquí, en la Biblia. Recuerden, mis queridos, que estamos en estos primeros encuentros hablando de hermenéutica, porque dependiendo de cómo yo interpreto la Biblia, es que yo voy a predicar. Entonces, el conservador se concentra en el mensaje teológico de la Biblia, lo que la Biblia dice, lo que el texto enseña, se enfoca en la Biblia. ¿Qué otra característica? Tiene en cuenta la tradición y la actualidad para analizar ambas cosas con la Biblia. Mire qué bonito esto. O sea, no es que se enfoque en la tradición solamente, ni en las cosas actuales, no. El conservador analiza la tradición. Ok, esto siempre se ha hecho aquí por tradición. Y estos son los avances y lo que tenemos en la actualidad, pero vamos a ver cómo esto se conecta con la Biblia, cómo esto no viola ningún principio que Dios ha establecido, entonces vamos a tenerlo en cuenta. Eso es ser conservador. Analiza todo con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el documento donde Dios ha puesto las reglas del juego para nosotros ganar la salvación. Entonces, es saludable conocer las reglas aquí. Por eso, todo lo que hay, yo tengo que basarlo aquí, enfocarlo aquí, analizarlo con esto. Porque esto es lo beneficioso. Número 3, evita los extremos y es equilibrado con sus juicios. O sea, busca el equilibrio, analiza, hace juicio de las cosas, pero no para irse a un extremo, sino que busca la manera de llegar a la conclusión de qué es lo que realmente se adapta, se une a la voluntad de Dios. El equilibrio es importante, es importante. ¿Qué otra característica? Utiliza los principios bíblicos para entender los temas que la Biblia no aborda de manera explícita. Un ejemplo de esto se lo voy a poner ahora. La Biblia, bueno, ese caso se lo presenté hace un momentito. No hay un versículo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, que diga, no fumarás, no consumirás juca. Eso no existe en la Biblia. El verbo fumar no está ni en hebreo ni en griego. Pero hay un principio. El principio que yo les mencioné que está en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está el principio. No dice por ningún lado no fumar, pero hay un principio que dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por ende yo debo de cuidarlo. En ningún versículo menciona el verbo fumar, pero se trabaja con principios. Así que el conservador utiliza los principios bíblicos para entender los temas que la Biblia no aborda de manera explícita. O sea, de manera explícita no está el verbo fumar, pero sí está el principio de cuidar el cuerpo, porque el templo es templo del Espíritu Santo. Eso es el conservador. Principios bíblicos. Principios bíblicos. Entonces, esto ha sido la presentación de hoy. Ha sido la presentación de hoy y hemos visto entonces los 4 tipos de hermeneutas. Le dimos un repaso
a los 3 lugares del sermón. ¿Y qué otra cosa fue que vimos, Paulo? Vemos también los dónde descansa, la transición que hay entre la hermenéutica, el Oh, texto bíblico, la congregación, que fue la primera pregunta que usted hizo. Y vemos también los errores que debemos evitar como hermeneutas y qué es lo que nos conviene. entonces, ¿alguna interrogante de lo presentado hasta hoy? A ver. ¿Ok? Levantando la mano, vamos a participar. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que se ha presentado, sobre lo que usted cree que puede presentarse, sobre lo que espera recibir también, pastor? Porque es así. Muy claro todo, nos dice Natalie. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, todo muy claro. Claribel, dice Ricardo. Claribel es un término teológico de claridad. ¿Te escuchó, pastor? Ok, ok. Gracias. Una Miren, pregunta. sí, Es probable que podamos tener en una de las clases alguna práctica de todo lo que hemos estado presentando, así, algo práctico de algún versículo bíblico que usted haya trabajado para nosotros tomarlo como un ejemplo de cómo usted, todo lo que usted ha presentado, o sea, tengo un texto, veo el contexto, qué libro me fui, dónde dice esto, algo práctico. ¿Tendrá usted por allí algún material para nosotros? ok. Ayer, ayer yo les mencionaba que íbamos a ver hoy el asunto de la implicación del texto. Yo le había mencionado, claro, mañana no, perdón, el jueves vamos a ir entrando de cómo fijarnos literalmente con un versículo de la Biblia, pero vamos a ir en ese punto que tú mencionaste, Paul. Eh, Vamos a ir a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, ¿verdad? Para que tenga esa participación. Sí, ayer, bueno, alguien, a modo de repaso, aunque eso lo vamos a ver más adelantito, pero alguien eh, me puede decir o leer si lo tomó en apuntes, cuáles son los 7 pasos de hacer una exégesis bíblica, una exégesis de un texto. O sea, mencionamos 7 pasos. Ok, Jenny, a ver. La primera es canalizar al Espíritu Santo por medio de la oración. Excelente. Número 2. Observar los 3 contextos del texto: histórico, mediato e inmediato. Ok, Tenemos, perfecto. Número 3. Identificar la clasificación a la que pertenece el texto. Ok. Eso lo vamos a ver más adelante de una manera bien detallada, ¿eh? Número 4. Analizar la sintaxis del texto. Ok, ¿cómo está estructurado? Eso lo vamos a ver también más detallado. Ver la estructura. Identificar el tema teológico o doctrinal del texto. Ajá. Extraer implicaciones del texto por medio de interrogantes. Ok. Hacer la praxis del texto. Ok. Hablamos yo le dije la implicación del texto, se la voy a mencionar mañana, que es de las partes fundamentales para entender bien la Biblia el y jueves. sacarle buen contenido para predicar. ¿Alguien iba a decir algo? El jueves, pastor, no mañana. Sí, sí. Oh, perdón. Entonces, la praxis es la aplicación. Entonces, yo quiero mencionar algo de la implicación. ¿Qué es una implicación textual? Aunque eso, vuelvo y repito, lo vamos a ver más adelante más detallado.
Magdalena, usted tiene una pregunta, alguna argumentación que tiene la manito arriba. No, solo es que, espera, que dice el nombre de mi mamá, pero yo me llamo Flavio. Espera, tú Ok. dijiste que vaya a Génesis 3, 15. Sí, Génesis 3:15, ¿lo tienes? ¿Lo puede leer? Sí, Ok. y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcanar. Ok, esta terminó en el calcañar. Oigan bien. Gracias, mi hermano. Oigan bien. De este texto, yo se lo voy a mostrar más adelante para aplicarle cada paso de un exégesis a ese versículo. Pero solamente quiero ahora extraer una implicación de un estudio que yo hice de ese versículo y para que ustedes vean una muestra y si tienen alguna pregunta la hagan y buscar algún texto que usted entiende y sacar alguna implicación. Oiga bien, una implicación es algo que está en el texto, pero que a simple vista no se ve. Eso es una implicación. Algo que está en el versículo, pero que a simple vista no se ve. Entonces, eso que no se ve, pero que está ahí, uno lo consigue haciéndole preguntas al texto. Y es un buen método de saber cosas bíblicas haciéndole preguntas al texto. Por ejemplo, esta es la primera porción profética de la Biblia. La primera porción profética de la Biblia. Es el primer versículo de la Biblia que indica que Jesús iba a tener la victoria en la cruz del Calvario e iba a eliminar a Satanás. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto inmediato de este texto. Bueno, Dios le está dando la sentencia a la serpiente. El contexto inmediato, que es lo que trata el capítulo, es la caída del hombre, la desobediencia del ser humano. El ser humano cae en pecado, entonces Dios viene y comienza a darle sentencia a Adán, le da una sentencia a la mujer y le da una sentencia a la serpiente. El versículo 15 es la sentencia que Dios le da a la serpiente. Entonces, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, como es un texto profético, mujer en profecía es la iglesia. Y él le está hablando a la serpiente. Pero la serpiente es símbolo de Satanás. Entonces, Dios está diciendo, yo voy a poner una enemistad entre ti, entre tú, Satanás, y la iglesia. Yo le pregunté al texto, recuerden, las implicaciones son cosas que están en el texto, pero que a simple vista no se ven, pero están ahí. Y uno la consigue haciéndole preguntas al texto. Yo le pregunto, ¿pondré enemistad? O sea, Dios tiene que poner enemistad entre Satanás y la iglesia. La iglesia soy yo. Usted y yo somos la iglesia. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios tiene que poner una enemistad entre Satanás y yo? ¿Por qué? Ah, cuando yo analizo el cuadro del capítulo 3, Dios le dice, no coman de ese árbol. El día en que ustedes coman, van a morir.
ellos no murieron literalmente de forma física, pero sí murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual consiste en establecer una amistad con Satanás. O sea, que Dios vio que el ser humano, cuando lo desobedeció, estableció una amistad con Satanás. Oiga bien, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, le dieron la espalda a Dios, se hicieron enemigos de Dios, le dieron el frente a Satanás y se hicieron amigos de Satanás. ¿Qué sucede? Que la amistad con Satanás nos condena a maldición y a muerte eterna. Dios, viendo la situación de sus criaturas que habían establecido amistad con Satanás y que eso lo condenaba eternamente a maldición y a muerte, Dios, en su infinito amor, no nos dejó, oigan bien, no nos dejó, perdón, no nos dejó en esa situación de amistad con Satanás, y por eso él dice, yo pondré enemistad entre Ernesto y Satanás. ¿Por qué razón? Porque él tiene que venir, interrumpir esa amistad que yo tengo con Satanás, y ahora la amistad que yo invertía con Satanás, ahora yo la invierto con él. Porque la amistad con Satanás me lleva a destrucción eterna, pero la amistad con Jesús me lleva a vida eterna. O sea que Dios tiene que poner enemistad entre mí y Satanás por mi bienestar. O sea, todo esto que yo le estoy diciendo está de manera implícita en el versículo, pero no lo dice literalmente, pero está ahí. Pero ¿cómo yo consigo todas esas argumentaciones? Preguntándole al texto. O sea, ¿por qué Dios tiene que poner enemistad entre mí y Satanás? Ah, eso implica, eso quiere decir que yo soy amigo de Satanás. El pecado me hace amigo de Satanás. Por eso el pecado no es cualquier cosa. El pecado me hace amigo de Satanás. ¿Y qué dice el capítulo 6 de Génesis en el contexto del diluvio? Que los designios de los pensamientos del ser humano eran de continuo hacia el mal, por esa amistad que tenemos con Satanás por causa del pecado. Entonces, Satanás y Ernesto, lamentablemente por el pecado, tienen una amistad, pero esa amistad me lleva a destrucción. Dios, viendo esa amistad que yo tengo con Satanás, él viene y rompe esa amistad y establece una enemistad y dice, no, mi hijo, ven, sé amigo mío, que mi amistad te va a llevar a la salvación. Todo eso lo dice esa frase, enemistad pondré entre ti y la mujer, pero lo dice de manera implícita. Pero eso lo conseguimos, número uno, con dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí cuando usted se faja con la Biblia, el Espíritu Santo está ahí porque tú oras al principio. Entonces, aparte de la dirección del Espíritu Santo, las interrogantes que tú le puedas hacer al texto. Paul. Pastor, tengo una pregunta con la respuesta. Ajá. Muy interesante, nunca había visto eso desde ese punto de vista, cómo, ok, pondré enemistad, indica que para haber enemistad tenía que haber una amistad, ¿verdad? ¿Y Claro. cómo llegamos a ese punto? Todo eso que usted está manejando. Yo sé que aquí hay muchas personas que se están preguntando, wow, ¿y cómo yo puedo ver el texto de esa forma? ¿Cómo yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo aprender a hacer eso que usted hizo solamente con Génesis, tantas veces que lo hemos escuchado? Yo creo que la respuesta es terminando de manera completa, de principio a fin, este entrenamiento. Yo creo que vamos a salir de aquí sabiendo ver las implicaciones del texto. Eso es así. Usted nos asegura eso en el nombre del Señor Jesucristo. Claro, claro, en el nombre del Señor, claro que sí. Pero desde ahora, hemos dado algunas herramientas que
Recuerden que esto se aprende practicando. Entonces, fíjense que yo les mencioné la situación del capítulo 3. El ser humano cae en pecado, cae en desobediencia, y por eso es que viene la sentencia. O sea, conociendo los contextos, es que usted va a determinar las situaciones, pero claro, esto es un conjunto de elementos. Número uno, el Espíritu Santo está guiando. Número dos, usted está analizando los contextos, las situaciones que están ahí en el texto. Y número tres, cuestionando el texto. O sea, cuando usted vea algo que le llame la atención, pregúntele al versículo, pregúntele. Entonces, usted le pregunta, pero ya usted va conociendo la situación, tal y tal cosa, y el Espíritu Santo guiando tu pensamiento, y además de esto, comentarios bíblicos adventistas. El comentario bíblico adventista puede ser una excelente herramienta, usted tenerla ahí, estudiar la Biblia con el comentario. Y eso, el Espíritu Santo lo va a guiar en gran manera para entender correctamente el texto. Recuerden, Espíritu Santo, número uno. Número dos, ver los contextos, la situación en la que está allí, el versículo, el capítulo. Ver eso, cada detalle de lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, lo que estoy meditando, analizando. Y con el comentario allí. Eso, en el nombre del Señor, es interesante. Ayer les recomendé, claro, en el caso de Android, porque en iOS, en iPhone, no sé si tiene otro nombre la aplicación, pero no está así, que es PAC Adventista. Ahí está el comentario bíblico adventista. Usted ahí puede eh, tener esa herramienta totalmente gratis. Entonces, esto se aprende practicando. Por eso les mencioné desde el domingo, elijan un versículo bíblico que deseen estudiar. O sea, el versículo favorito o algo, o un versículo que usted hace mucho quisiera estudiar tal vez, y vamos a ir practicando eso que vamos viendo para que usted lo vaya ejercitando. Usted comience con los contextos, ver el contexto inmediato. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior, el versículo que va después? ¿Cuál es el tema del capítulo? ¿Cuál es la situación del capítulo? Porque ese versículo es dependiente al capítulo. Por eso lo que yo les mostré aquí, Génesis 3:15, es dependiente de todo lo que está ocurriendo en el capítulo 3. Y vea eso con análisis, con detalle, no a la ligera, sino que mi versículo está en el capítulo 3, con detenimiento y con dirección divina, estudiando cada detalle del capítulo 3. Y con esa herramienta de el comentario bíblico adventista, eso será algo fenomenal, algo fenomenal. Pastor, pues entonces sería interesante, ¿verdad? Que como vamos a tener un día de por medio, que pongamos un ejercicio, o sea, que cada ¿Sí? cual aplicar aquí, que cada cual aplique los pasos de la hermenéutica que usted mencionó, que lo aplique, los 7 pasos para hacer un exégesis, y entonces pueda tener algún comentario para dar algunas participaciones en las primeras horas del jueves. ¿Qué le parece? Sí, claro, claro. Yo creo que para iniciar a trabajar un texto, que elijan uno y por lo menos ubiquen cuál es el contexto mediato e inmediato. O sea, cuál es la situación del capítulo, el tema del capítulo, y cuál es la situación inmediata ahí del versículo. Claro, 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 y que por lo menos puedan mencionarlo, Paul, el jueves. Sí. Bueno, mi texto es eh, Juan 3:16. El contexto es
que Nicodemo se le acerca a Jesús de noche para pedirle un consejo. Eso es un contexto de un texto. O sea, que por lo menos se mencione para que podamos ir entrando en ese ejercicio. Excelente, ya ustedes saben, por favor, traigan un texto, si lo entendieron, ¿verdad? Si entendieron, Pastor, porque es bueno darle seguimiento, si entendieron lo que le estamos pidiendo de asignación para el jueves, ponga un sí. Vamos a ver, si usted entendió, coloque un sí allí. Un texto bíblico, contexto inmediato. Vamos a ver, a pedir la colaboración de cada uno, sí. Flavio dice sí, Ana, sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice sí? Ok, perfecto, perfecto. Sí, sí, todo el mundo. Vamos a poner un sí, para que estemos, vamos a entrar en materia. Ahora es que todo se está poniendo bueno, Pastor, yo. Porque Claro, ya claro, claro. bastante interesante. Hemos visto la práctica y sabemos que vamos a aprender muchísimo en este entrenamiento de lo que es la hermenéutica. ¿Ok? Un sí. Recuerden que estamos primero viendo elementos de cómo fajarnos con el texto bíblico para hacer una buena interpretación y luego entonces vamos a ir a los elementos de cómo estructurar el mensaje ya aprendido en la Biblia para entonces presentarlo en un sermón. Vamos paso por paso, por eso yo sé que el Espíritu Santo nos está guiando y siéntase libre de hacer cualquier pregunta, cualquier interrogante, que estamos aquí todos aprendiendo en el nombre del Señor. Me gustaría que los que tengan, bueno, acceso a Android, que descarguen esa aplicación y, y que la puedan usar. Y el jueves también, Paul, que nos den un reporte si la consiguieron la aplicación para que, y quién observó el comentario. Que sería bueno también que el versículo que usted elija, para hacer ese ejercicio del contexto, usted tenga esa aplicación, ya sea en el celular o en la computadora, o alguien que tenga Android, si usted no usa Android, pero tener acceso al comentario bíblico para que usted pueda ver el versículo que usted elija de una manera más amplia. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo así entonces. Vamos a hacerlo de esa forma. Repite el nombre, por favor, pastor. Dicen allí del programa. Oh, Pac, déjeme escribírsela. Sí, por favor, escríbelo en el Déjeme chat. escribírsela. Así es. A ver. Pack Adventista. Eso es una app, ¿verdad? Sí. Bueno, si alguien tiene Android, que si lo puede buscar a ver y decir, levantar una manito, así ya la vi, por lo menos. Así ya la vi, la tengo. Pack Adventista. Ok, Nilson puso su dedito. Ok, ok. Esto, mis hermanos, eh, yo los felicito a ustedes por estar en esta conexión, porque una de las cosas más extraordinarias que puede aprender un ser humano es cómo tratar con la Biblia de una manera correcta, porque ese es un cofre que contiene los diamantes de salvación para nosotros. Y de que sea de paso, es el único cofre de diamantes de salvación que Dios le ha dado a la humanidad, su santa palabra. Una pregunta, pastor. Que si es Sí. Pack Adventista Biblia Estudio. Creo que no. Solamente dice Pack Adventista. No sé si tiene otro eslogan. Pack Adventista. Sería bueno
para ir practicando ya. Ok, miren una, una imagen de cómo es más o menos el icono. Exactamente. En mi iPhone dice que es una aplicación de Android, de los teléfonos Android. Sí, 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 es en Android. Es justamente esa que está compartiendo pantalla ahí, Oscar Pacheco. Esa misma es. Ahí está la Biblia, el himnario y el comentario bíblico. Pacheco, gracias, tremendo. Sí, ese es el icono. Pack Adventista. Entonces, hay uno y dos, por eso dice ahí Pack Adventista 2. Yo siempre he utilizado Alicia mandó el link, Pastor, Alicia mandó el link aquí al chat. O sea, lo pueden descargar, pueden entrar al link automáticamente, allí lo va a llevar a Pack Adventista. No, mira a ver el link. Yaix se está preguntando, en iPhone no está, no, en iPhone, si está en iPhone es con otro nombre, pero no así Pack Adventista. Oh, no, pero compartieron un link y cuando usted le da clic lo lleva ya mismo al Pack Adventista. Ok. Esa herramienta, el comentario bíblico adventista es fundamental para estudiar la Biblia, porque allí está versículo por versículo una explicación histórica, eh, teológica, doctrinal, bien interesante, bien interesante. Y es un lenguaje para toda la iglesia entenderlo. Creo que ha sido todo por hoy, Pastor. Entonces estamos ya informados, Sí, ya claro. listos. Y vamos a animar, ¿verdad? Les mandaremos un texto mañana para recordarle. Y si hay alguno de su iglesia que no se ha conectado, que usted sabe que está inscrito, le animamos para que se conecte y que pueda ser beneficiado de este gran seminario, este gran taller que estamos tomando, el cual nos va a ayudar a nosotros a interpretar mejor la Biblia, a ver las implicaciones y todo ese tipo de herramientas que se nos están proveyendo. Pastor, entonces lo que podemos hacer es que usted nos despide en oración y así seguimos pendientes para que el jueves a la misma hora, a las 7 en punto, estemos todos conectados con su texto en mano, ¿verdad? Y que el miércoles usted se dedique a estudiar su texto y que traiga preguntas o para ver cómo podemos ir avanzando, solamente para que mencione cuál fue el contexto inmediato. Así fue que hablamos, ¿verdad? Sí, la idea es que usted diga, bueno, el versículo es Filipenses 1:4 y el contexto inmediato trata de tal cosa. Ok, O sea, la excelente. situación del versículo es tal cosa, o sea, hablar del contexto, no ni siquiera el histórico, para no, como es poco tiempo y somos varios, solamente decir, bueno, el contexto inmediato de este texto es tal cosa, que eso de alguna manera u otra muestra que hicimos el ejercicio. Perfecto, perfecto. Ok, pues muchas gracias, Pastor. Gracias a todos los presentes por su tiempo. Dios les bendiga grandemente. Vamos a concluir con una oración y a seguir orando nosotros para que el Espíritu Santo nos ayude a aprender y que dirija al pastor en cada una de estas secciones. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece, Pastor, si usted nos dirige en oración? Ok, oramos y les pido, por favor, que de manera personal oremos también por estos encuentros para que el Espíritu Santo a todos nos guíe y nos ayude a crecer en el conocimiento de su santa palabra. Esto el enemigo no está contento con esto, pero tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros,
¿Quién ¿Quién contra contra nosotros? nosotros? Así que oramos. Filipenses 4, Ernesto. Ernesto. ¿Perdón? Filipenses 4. Que no lo escuché No, yo bien. dije no. Yo mencioné un ejemplo. Oh, ya, de- ok. Si mi texto es Filipenses 1:4, no, pero es el versículo que Que usted uno quiere. desee, que usted guste. Ok, gracias. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Entonces, oramos. Eterno Dios y Santo Padre, te damos gracias. Te damos honra y gloria porque tu Santo Espíritu en este momento nos está abrazando y nos está llenando de su santo poder. Padre bueno, quiero poner en tus manos, en tus poderosas manos, a cada una de las personas, cada joven que se ha conectado en este estudio. Señor, tú sabes que nuestro plan, nuestro objetivo es glorificarte y que nosotros le demos un excelente uso a tu santa palabra para que ella nos transforme, nos llene de paz, pero también nosotros presentarla para beneficio de tu iglesia y para que muchas personas vengan a tus pies. Así que cada una de esas personas, cada uno de estos jóvenes, por favor, cuídalos, protégelos, acompáñalos y que tu amor y tu poder nos abrace hoy, mañana y siempre. Aleja el enemigo de nosotros y ayúdanos a ser personas concentradas en tu santa palabra. Que pasemos una noche en compañía de tus santos ángeles y que el próximo jueves otra vez nos conectemos para seguir aprendiendo para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones Gracias, para todos y pastor. un gran placer.